Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, renovaos en el interior de vuestro espíritu y vestíos del hombre nuevo, que ha sido creado a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, por lo cual, renunciando a la mentira, cada cual hable verdad a su prójimo, pues somos miembros unos de otros. Si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol sin que pase vuestra ira. No deis entrada al diablo. El que hurtaba, que ya no hurte. Antes bien trabaje con sus manos en cosas buenas, para tener con qué socorrer al que padece necesidad. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y fariseos en parábolas diciendo: semejante es el reino de los cielos a un rey que celebró las bodas de su hijo, y envió sus criados para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no querían ir. Envió de nuevo otros criados diciendo: decid a los convidados, sabed que tengo dispuesto el banquete. He hecho matar los terneros y cebones, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, y se fueron, uno a su granja, otro a sus negocios, y los demás echaron mano a los criados, y después de ultrajarlos, los mataron. El rey, al oírlo, se irritó, y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Luego dijo a sus criados: las bodas están preparadas, mas los convidados no fueron dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y cuantos halléis, llamadlos a las bodas. Los criados saliendo a los caminos, reñieron cuantos hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de comensales. Entró el rey para ver a los comensales, y vio allí un hombre que no estaba con vestido nupcial. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido nupcial? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: atado de pies y manos, arrojadle fuera a las tinieblas. Allí será el llorar y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo 19 después de Pentecostés. Hemos escuchado esta parábola de los invitados a las nupcias. Nuestro Señor Dios nos invita a todos los hombres, a toda la humanidad, a esas nupcias. Es realmente la invitación a que seamos primero miembros de la Iglesia Católica y después de que participemos de todos los bienes de la Iglesia Católica, ¿verdad? Como dice que se preparó una gran comida, entonces toda esa gran comida pues es sobre todo la Eucaristía, la Santa Misa, pero todos los bienes y beneficios de la Iglesia que nos da, sus bendiciones, sus sacramentos, todas las gracias que están, que contiene la Iglesia Católica, que Dios los ha hecho para nosotros. Así que hay varios grados de infidelidad a esta invitación. Hay quienes primero no quieren venir, aquellos que no quieren aceptar la Iglesia, que no quieren ser miembros de la Iglesia por motivos de infidelidad, de herejía, de ateísmo, etcétera. Y hay otros que siendo miembros de la Iglesia no quieren participar a todos los beneficios de la Iglesia, ¿verdad? Y eso también es pecado, porque nuestro Señor nos propone
esos bienes es para que los usemos. Si una persona habitualmente pasa meses, años que no se confiesa, que no comulga, que no participa a esos beneficios, pues está pecando de infidelidad. Así que como vimos al final del Evangelio, había una persona que estaba en estas bodas, pero que no tenía el vestido nupcial. ¿Qué quiere decir? Que no estaba en gracia de Dios, pero que sí quería estar ahí. Entonces, de todos modos, nuestro Señor la echa fuera, diciendo, esta persona va a ser digna del infierno, aunque sea un católico que va a misa todos los domingos, pero que no se conserva en gracia de Dios. Así que no seamos de esos católicos que se acostumbran a vivir siempre en una situación mediocre, que no quieren participar a los sacramentos, aunque la Iglesia no nos haga una obligación bajo pecado grave que una vez al año, pero no quiere decir que esté bien que no comulguemos habitualmente, solo que la Iglesia no quiere añadir pecados a los ya existentes. Por eso la Iglesia es un poquito más, no exige estrictamente, pero delante de Dios sí estamos obligados a hacer esfuerzos, y eso Dios nos lo va a exigir un día. Quiere decir que muchas veces personas harán un purgatorio bastante severo por sus negligencias, ¿verdad? Sus omisiones y su falta de generosidad. Que no seamos nosotros de esos católicos tibios, que hay demasiados hoy, y que eso es lo que explica más es la crisis de la Iglesia, es realmente porque hay demasiados católicos tibios. Que Dios nos libre de esas actitudes. Tratemos de ser más profundos y conocer nuestra religión y practicarla, ¿verdad? Hay cosas que nuestra religión tiene que forman parte de nuestra religión, por ejemplo, los sacramentales, por ejemplo, el uso del escapulario, el rosario, todo eso que estrictamente no obliga bajo pecado, pero es que hay que hacerlo de todos modos. Necesitamos hacerlo para que tengamos una vida cristiana normal. Debemos rezar todos los días, porque la oración nos da un estado de ánimo, nos da gracias especiales que hacen que cuando comulgamos, cuando asistimos a misa, realmente nos aprovecha. Una persona que nunca reza y comulga, su comunión será normalmente tibia, normalmente mediocre, y a veces casi distraídos completamente cuando comulgan, porque no tienen vida de oración. Así que tengamos cuidado de no despreciar esas cosas como el rezo del rosario, las buenas lecturas, los sacramentales, etcétera, las oraciones de todos los días, de la mañana y de la noche. Todo eso forma parte de un conjunto que no hay que omitir. No hay que permitirse de decir, bueno, esto sí, esto no. No hay que poner límites a nuestra vida cristiana. Y esta invitación que hace Dios, la hace a todos los hombres, ¿verdad? A todos nosotros. Y estos bienes son para todos. Dios murió por todos. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él murió por toda la humanidad. Aunque no toda la humanidad se va a salvar, no todos los hombres se van a salvar, pero Dios, su intención, Él sufrió por todos. Y su sacrificio es sobreabundante. Quiere decir que es como decir, el valor de su sangre vale más que toda la humanidad, vale más que 1000 mundos, porque es Dios. Entonces es un acto tan generoso el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, que no podemos despreciarlo, no podemos olvidarlo, no podemos dejar de pensar en Él y corresponder, ¿verdad? Esa es
es algo grave, ¿verdad? Es una ofensa, ¿verdad? Cuando nosotros ofrecemos un regalo a una amistad y esta persona lo rechaza de una manera ostentosa, de una manera, nos sentimos muy ofendidos. Es normal. Pues sí, lo que Jesucristo hizo es tan grande, y el hecho que los cristianos no lo consideren, lo olviden, y no hagan lo que deben hacer, es algo grave, es una ofensa grave a nuestro Señor. Entonces, por eso hay personas que van hasta el exceso, ¿verdad? Por ejemplo, el pueblo judío, que no solo rechazó a los profetas, sino que los mató, los martirizó. Entonces es un pecado gravísimo, porque Dios lo que intenta es hacernos bien, lo que Dios intenta es hacernos felices, lo que Dios intenta es salvarnos, y encima de eso ha habido esa persecución ya en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Ha habido muchas personas que se han rebelado, o cristianos o católicos que se han rebelado contra Dios, se han rebelado contra la Iglesia, contra la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, Lutero, todos los herejes, los que han apostatado, o sea, aquellos que han apostatado y caído en herejía, pues es una rebelión contra Dios. Entonces el Evangelio nos dice que este rey envió sus ejércitos y quemaron esa ciudad de esa gente, símbolo del infierno, ¿verdad? El infierno en el cual el mundo hoy construye felicidad sin Dios, quiere construir un mundo en el cual Dios no tiene cabida. Es como una ciudad, un mundo pagano. Ese mundo será condenado al fuego eterno, y por eso se dice en el Evangelio que esa ciudad fue quemada, pues es figura del infierno, donde irán toda esa generación, toda ese mundo que no quiso recibir a Dios. Cuidado. Pero dice el rey: vayan a buscar en las calles, en las entradas de la ciudad, a las personas de todo tipo, ¿verdad? Aquellos que están enfermos, aquellos los que encuentres, aunque no sean las personas más distinguidas, aunque no sean las personas más ricas. Quiere decir que Dios nos llamó a nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestros problemas personales. Dios nos ha llamado, y debemos agradecer de estar dentro de la Iglesia Católica, dentro de la tradición, a pesar de no ser dignos, y seamos muy conscientes de eso, porque hay algunos católicos tradicionales que se creen casi dignos de lo que son, pero nunca. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas, porque Dios castiga esa soberbia. Debemos tener humildad, y sí, hemos recibido ese llamado a ser miembros de la Iglesia, y es una gran cosa, una gran gracia, pero no es porque nosotros lo merecemos, es porque Dios nos dio la gracia de merecerlo. No es lo mismo. Y Dios llama a todos los hombres sin excepción, y de todo lugar y situación. Entonces, Dios puede dar gracias a muchas almas, a veces que están fuera de la religión verdadera, y que están por ignorancia en una religión falsa. Puede pasar que un niño que fue educado desde pequeñito en una falsa religión, y que ese niño pues no sabe realmente cuál es la verdadera religión, pero él, en su ingenuidad o en su ignorancia, cree que hace bien. Entonces a veces Dios puede salvar algunas almas que están engañadas en las falsas religiones. Puede pasar, o que están en el modernismo, puede pasar. Así que hay que tener cuidado de rezar por ellos, ¿verdad? Porque a veces hay personas que reciben gracias de Dios,
en esas falsas religiones, pero hay que tener muy claro que Dios no les da esas gracias por estas religiones, sino a pesar de ellas. Así que, como se promueve hoy, el Papa Francisco y todos los modernistas dicen que esas personas se salvan por esas religiones. No, se salvan a pesar de esas religiones. Y las gracias, si reciben alguna gracia, les viene de la Iglesia Católica. Y puede ser que se salven, pero esa es una excepción. Nunca podemos decir que es de esa religión que reciben las gracias. O personas que van a la nueva misa y creen que hacen bien, pero Dios les puede dar alguna gracia, pero es a pesar de la nueva misa, porque esa misa Dios no la aprueba. Esa misa está mal. Esa misa, si uno estuviera consciente de lo que es, pues uno haría un pecado de ir a esa misa. Entonces, pero no hay que decir que haciendo el mal Dios nos va a dar sus gracias. No, es un error decir que si uno hace algo, pertenecer a una falsa religión o a ir a la misa moderna conscientemente, uno no va a recibir gracias para nada. Pero es algo accidental, ¿verdad? Que Dios pueda dar alguna gracia a esas personas engañadas, y que si se salvan será siempre por las gracias que vienen de la Iglesia Católica, no vienen de esa religión o en circunstancias negativas. Que hay que tenerlo claro, porque si no vamos a justificar, como hoy lo hace el Papa, decir no hay que convertir a los protestantes, no hay que convertir a los musulmanes, que sean buenos musulmanes, que sean buenos protestantes. Entonces él los está induciendo a permanecer en sus errores, en sus herejías, y eso es malo. Eso está muy mal, lo que hoy promueve el Papa Francisco, diciendo que es malo tratar de convertir a las personas. Esto está mal. Es tremendo que el Papa diga eso. Y también nuestro Señor ha fundado su iglesia, y así como en una cena hay personas que se ocupan de distribuir la comida, de servir a los invitados. Entonces esos son los ministros de la iglesia, ¿verdad? Que tienen la función de distribuir los bienes de Dios a las almas. Entonces esos ministros de la iglesia son necesarios. Dios ha hecho así la iglesia, y es necesario que haya sacerdotes, que haya obispos, y ellos tienen esa función de distribuir las gracias de Dios. Nadie puede santificarse sin la gracia de Dios que viene de la iglesia. Entonces los sacramentos, la confesión, la Santa Misa, todo eso es necesario para nuestra salvación. Por eso Dios instituyó el sacerdocio, instituyó el episcopado, instituyó el papado. Es el Papa, es el obispo de Roma, que normalmente debe distribuir esas riquezas de Dios a las almas. Pero hoy pasa que los ministros de Dios, por un misterio, algo misterioso, han sido infieles a la gracia, ¿verdad? Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que fueron instituidos por Dios, también fallaron, y fueron ellos los que instigaron al pueblo judío a crucificar a nuestro Señor. Pero no quiere decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento fuera algo malo. No, fue algo que Dios instituyó, y en su tiempo era algo bueno y necesario. Pero puede pasar que así como los fieles, los miembros de la iglesia se pueden corromper, ¿verdad? Así como hubo un Judas que era un sacerdote también, que traicionó a nuestro Señor. Bueno, puede pasar que así como algunos fieles católicos se vuelven malos, también hay casos de infidelidad de sacerdotes o de obispos, ¿verdad? O de papas. Históricamente hay ejemplos.
Ciertamente, históricamente, la gran mayoría de los papas, la gran mayoría de los obispos, pues eran buenos obispos, buenos sacerdotes. Eso fue ordinariamente así. Pero hoy estamos en una situación extraordinaria, o sea, fuera de lo normal, fuera de lo ordinario, y tenemos demasiados casos de sacerdotes y obispos que son infieles, ¿verdad? Que hacen más honor a Judas que a los demás apóstoles. Es un caso extraordinario, en la historia pues generalmente no fue así, pero estamos viviendo una época muy mala, y todo por el famoso Concilio Vaticano II, que vino a introducir la infidelidad dentro de la Iglesia. Ciertamente esto ya tiene historia, porque desde el protestantismo ha habido una decadencia en la cristiandad que se ha ido acentuando, y sobre todo por la acción de las sectas ocultas como la masonería, que han logrado incluso penetrar dentro de la misma iglesia e introducir sus satélites en los seminarios, en la iglesia, y han invadido incluso la jerarquía eclesiástica. Y así se explica esta crisis tan tremenda que estamos viviendo. Hay personas que son enviadas por los enemigos de Dios para que se hagan sacerdotes, para que infiltren la iglesia, y es lo que estamos viendo hoy, que incluso en el Vaticano la masonería está muy presente. Es algo tremendo, y ha habido una cierta tendencia de algunos ministros de la iglesia de sentirse como propietarios de la iglesia. Un ministro no es propietario, un ministro es un mediador, ¿verdad? Por ejemplo, en esta cena, pues es el rey que invita a esta cena, el que paga, el que da estos bienes, y los ministros son simplemente los que distribuyen. Pues así es igual en la Iglesia católica. Los sacerdotes, los ministros de la Iglesia, no son propietarios de esos bienes que distribuyen, no son propietarios de la Iglesia, pero están ahí para cuidarla, están ahí para distribuir los bienes, están ahí para conservar lo que Dios ha hecho, no para destruirlo o modificarlo. Su misión son como guardianes de la herencia, de la tradición, la herencia de Jesucristo que nos dejó desde que Él vino. Y esa herencia pues es la Iglesia católica como Él la hizo. Entonces los sacerdotes, se constata que desde cuando empieza la decadencia de la Iglesia, es que cada vez los ministros de la Iglesia son más posesivos y se comportan como si ellos fueran dueños de la Iglesia, como si ellos decidieran si esto es verdad o esto no es verdad. Están como propietarios de la verdad, mientras que no somos propietarios. El sacerdote, los ministros de Dios están ahí para repetir, no para modificar o para inventar, sino para simplemente transmitir, repetir lo que viene de Dios. La verdad existe y nosotros debemos simplemente recordarle a los fieles algo que existe precedentemente. Antes que yo naciera, pues ya existía la religión católica, ya existía el credo, ya existía la tradición de la Iglesia. Entonces no se puede modificar eso, pero sí se puede explicar de una manera mejor, y es lo que siempre la Iglesia ha hecho. Las mismas verdades nos las explica cada vez de una manera más comprensible, más clara, más accesible. Por eso la Iglesia, pues, por ejemplo, antes no existían los catecismos, pero la Iglesia hoy utiliza los catecismos, no porque esas cosas no se creyeran ya, sí se creían, simplemente no estaban así tan expresadas de una manera así tan clara, tan precisa, y es lo que vino a hacer el Concilio de Trento, ¿verdad?
El Concilio de Trento vino a ayudarnos a comprender mejor nuestra religión, pero nuestra religión ya existía. Ya existían los sacramentos, ya existía la misa, ya existía todo. Pero es útil que la Iglesia nos explique mejor las cosas. Y esa es la misión. Así que la Iglesia tiene partes que vienen de Dios, ¿verdad? La verdad ante todo, la verdad de la fe, la enseñanza de Dios, sus tradiciones, sus dogmas, sus sacramentos, incluso, como les decía, los sacramentales de la Iglesia, ¿no? Que se dice que la agua bendita es una tradición apostólica. Entonces, toda esa riqueza, los ministros de Dios tienen la autoridad de transmitirla, y transmitirla bien o transmitirla mejor, si es posible. Entonces, en ese sentido, pues hay santos que se han distinguido en ciertas cosas, ¿no? En ciertos aspectos de nuestra religión, y que nos han enriquecido a todos, ¿verdad? Por ejemplo, tengamos un Santo Tomás de Aquino. Todas esas verdades de la fe que él explica, pues ya existían, ya estaban, pero él las explicó mejor, las explicó más claramente, y por eso nosotros tenemos una gran gratitud y admiración por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Pero si vemos, cada santo ha aportado algo diferente a la Iglesia. Entonces hay una acumulación de bienes que nos viene desde Jesucristo y que debemos conservar. Pero ni los sacerdotes, ni los obispos, ni el Papa pueden disponer de la Iglesia como si fuera su propiedad, porque la Iglesia no les pertenece. Nosotros somos los guardianes. Tenemos la misión de conservar, nada más. Entonces, cuando el Papa Francisco se comporta como alguien que empieza a cambiar las verdades de la fe, y que incluso contradice a nuestro Señor, claramente. Entonces, si yo tengo que escoger entre la opinión del Papa Francisco y lo que dice Jesucristo, pues claramente yo voy a escoger lo que dice Jesucristo, porque no hay comparación. Pero si él se cree más que Jesucristo y que puede decir cosas diferentes, pues eso le compete a él, es su imaginación que lo lleva a decir cosas erróneas y completamente personales. Pero está contradiciendo a Dios, porque Jesucristo es Dios. Pero resulta últimamente que un amigo del Papa dice que el Papa Francisco le dijo en privado que para él Jesucristo no era Dios. Entonces, si es verdad eso, quiere decir que el Papa ya no cree en la divinidad de Jesucristo. Así están las cosas, así están a ese punto de graves. Y ahí ese acto de soberbia, de creer saber todos, incluso más que Jesucristo, pues los lleva a las peores imposturas, las peores cosas más graves que estamos viendo cada día peor. Y inquietante el silencio de los cardenales, el silencio de casi toda la Iglesia moderna. Sí, algunos reaccionan. Tengamos cuidado en que hay algunos que son conciliares, que aceptan el concilio, que aceptan la nueva misa, y que no son tan extremos, y que están como molestos de todos esos escándalos, y a veces critican la actitud del Papa. Tengamos cuidado de no creer que esas personas, ya porque están en contraste con el Papa Francisco, ya son tradicionalistas. No nos engañemos. Hay personas que no son tan modernistas y que por eso no están de acuerdo con Francisco en algunas puntos y lo contradicen. Pero esas personas aceptan la nueva misa, aceptan el concilio, aceptan cosas, el famoso catecismo de la Iglesia Católica del Papa Benedicto XVI, que está lleno de modernismo, que solo las personas que tienen una cierta preparación teológica
pueden a veces darse cuenta de que tiene errores, pero hay personas, los fieles, les parece algo tradicional, pero no es así. Así que no hay que dejarse engañar porque haya personas que tal vez de buena fe reaccionan contra los excesos del Papa Francisco y no hacerse ilusiones que esos ya son tradicionalistas, o que son obispos tradicionalistas, o que son cardenales tradicionalistas. No, les falta mucho todavía. Dios mediante, con el tiempo, Dios les conceda comprender todo el problema, pero ahorita no están comprendiendo todo el problema, aún sí están reaccionando, y eso está bien, pero es parcial, les falta camino. Entonces ahorita encontramos en internet personas que denuncian muchas cosas de lo que está pasando, pero que siguen siendo conciliares, que siguen aceptando el concilio, y el concilio es bueno, lo que es malo es la interpretación, el uso que se ha hecho. Cuidado, porque no debemos implicarnos con esas personas, no debemos, la tentación puede ser que, pues sí, vamos a colaborar con ellos, vamos a mezclarnos con ellos. No, porque todavía les falta. Dios les conceda la gracia de comprender todo, Dios se lo conceda, nosotros lo pedimos, pero no nos hagamos ilusiones así, luego decir, pues ya el problema ya se arregló. No, es que la difusión del error ahí es tan profunda, tan generalizada, que es muy difícil hallar personas que realmente son conscientes de todo el problema de la iglesia. Así que tengamos cuidado, no nos hagamos ilusiones demasiado rápido, y permanezcamos cerca de la doctrina verdadera de la iglesia, sobre todo de las enseñanzas que nos dejó el obispo fiel, que llamaba Monseñor Lefebvre, y que Dios en su providencia, yo pienso, él suscitó para transmitirnos de una manera fiel la tradición y darnos todas las recomendaciones que hoy son más pertinentes para nuestra época. Por eso es una pena saber que en la Fraternidad San Pío X ya casi no se habla ni en las prédicas de lo que Monseñor Lefebvre nos recomendó, o si se habla muy poco. Y en las prédicas tampoco se habla de la problemática de la crisis de la iglesia, o muy poco. Y todo eso cuando la crisis de la iglesia toma una amplitud como nunca antes visto, sobre todo los excesos del Papa Francisco, ahora que hizo en Roma esta reunión ecuménica, en la cual en el mismo Vaticano llevan un ídolo, y ya están ahí las personas que son realmente brujos de la Amazonas o de no sé dónde, y esas personas adoran al diablo, porque esos ídolos que el Papa le dieron a abrazar, un ídolo de esos, y él lo abrazó, lo besó, es que esos ídolos son los demonios. La Escritura dice que los ídolos son demonios. Entonces, ¿cómo el Papa está ya adorando a los ídolos? Y después hicieron lo mismo en el Jardín del Vaticano, cerca de una gruta de la Virgen de Lourdes, para más ofensa a Dios. Parece todo esto programado con la intención de ofender a Dios. Este Papa está en un plan realmente diabólico. Entonces, pero sí en la Fraternidad de San Pío X, que Monseñor Lefebvre fundó con el objetivo de crear una sociedad que formara sacerdotes, justamente porque es el futuro de la Iglesia, sacerdotes formados según la tradición. Y bien, esta fraternidad está fallando porque ya no está cumpliendo su misión por la cual fue fundada. Y yo constaté desde cuando yo estaba en la fraternidad que también en la fraternidad se estaba instalando esa mentalidad en los superiores de sentirse como propietarios de la fraternidad. No, ellos también están ahí para transmitir.
Entonces, como propietarios de la iglesia, no, los sacerdotes no somos propietarios de la iglesia, el que es propietario es Jesucristo. Nosotros somos intermediarios, sí, intermediarios. Entonces sí, yo veía esa tendencia de los superiores de ser tan absolutos en sus afirmaciones, que eran opiniones, y eso ha hecho mucho daño a la tradición. Entonces, cuando un fiel constata que un sacerdote le está hablando contra la fe, entonces ya sabe que está saliendo de su misión. Pero si un fiel no tiene constancia de que un sacerdote está hablándole contra la fe, normalmente debe obedecer, debe aceptar, debe seguir. No se trata tampoco de esos fieles críticos que se la pasan de la noche a la mañana criticando a los sacerdotes por cosas fútiles. No es eso. Pero sí, si un fiel constata, tampoco los fieles, Dios los ha dejado tan indefensos al punto de que no se den cuenta que algún sacerdote está haciendo algo contra la fe, atentando contra su salvación de sus almas. En ese caso, los fieles deben alejarse de esos medios en los cuales los sacerdotes están ya ganados a la herejía, al modernismo, y en ese caso los fieles deben alejarse. Por eso yo no aconsejo a ningún fiel de ir a la nueva misa. Ese era el mismo consejo que daba Monseñor Lefebvre. Mejor digan su rosario en casa y lean, fórmense para conservar realmente la fe. Y si un sacerdote comienza a pactizar con aquellos que están en la herejía, con aquellos que están en el error, en el pecado, pues este sacerdote está mal, porque no puede uno colaborar con esa gente. Hay que alejarse de ellos. No somos cismáticos, no somos sedevacantistas, pero se impone una distancia prudente hasta que no venga un papa católico que vuelva a restaurar el orden. Pero no estamos todavía ahí. Entonces nosotros permanecemos fieles a la Iglesia de Jesucristo como Jesucristo la fundó. Entonces sí, esa mentalidad de querer, yo cuando estaba en la fraternidad, yo sentía que, por ejemplo, aquí en México el padre Trejo quería imponerme esa mentalidad de compromiso, pero yo sé que eso está mal, que es no podemos, un superior no me puede pedir ni que yo pierda la fe, ni que yo debilite mi fe, ni que yo disminuya mi caridad hacia Dios. Y si un superior me pide eso, yo no lo tengo por qué obedecer. Puedo hacer un acto, puedo hacer cosas que Él me pida, pero no, si Él me pide que yo disminuya mi confianza en Dios, que yo disminuya mi fe en Dios, en ese sentido no puedo obedecer. Pero hay que ser muy descarado para dar órdenes de ese tipo. Y desgraciadamente sí, en la fraternidad ya estaban en ese plan de disminuir nuestra adhesión fuerte a nuestra fe, nuestro espíritu de combate contra los errores del Vaticano II. El solo silencio muchas veces es ya un pecado de omisión, y es una manera, como se dice en México, el que calla otorga. Muchas veces cuando yo veo algo muy descarado que está mal, yo debo decirlo. Por ejemplo, un padre de familia debe decirlo a sus hijos, o un sacerdote debe decirlo a sus fieles. Cuando ve algo que realmente está amenazando el alma, la salvación de sus feligreses, debe decirlo. Entonces, sí, en la fraternidad ya no se denuncia, ya hay fieles que no saben bien, que están en la fraternidad y no saben bien lo que está pasando, no están informados de lo que está pasando con el Papa Francisco, o saben algo que les contaron por ahí, pero no están informados. No es normal, eso está mal, es muy grave. Y también quisiera recordarles el exorcismo que le hizo el Papa León XIII en el siglo XIX
Hay el exorcismo que nosotros decimos en la misa, que es cortito, que se dice al final de la misa rezada, pero hay también el exorcismo que dice el sacerdote cuando exorciza a los posesos, o hace un exorcismo normal, pero ese solo lo dice el sacerdote. Y en ese exorcismo, como lo hizo el Papa León XIII, decía: donde está la sede de Pedro, ahí pusieron el lugar de todas sus impiedades, ¿no? Entonces realmente es una profecía de lo que está sucediendo hoy en la sede de Pedro, y esa está siendo profanada por este Papa que dice todos los días una herejía nueva. Entonces eso ya estaba profetizado, por decirlo así, en el exorcismo de León XIII. Después ese exorcismo fue modificado, no sé en qué año. Quiere decir que ya comenzaba a haber una especie de crisis en la iglesia, pero fue por algún papa, fue modificado y se suprimió eso. Pero el exorcismo original decía eso: donde está la sede de Pedro, ahí pusieron el lugar de todas sus impiedades, para que, herido el pastor, también se pueda dispersar la grey. Y es algo que hoy vemos, la dispersión, ¿verdad? Los tradicionalistas están dispersos, están desorientados, porque falta un pastor que les diga las cosas como son. O es necesario que haya obispos que digan las cosas como son, porque si un obispo no quiere decir a los fieles lo que pasa, no está cumpliendo su misión. O que dicen: no, el obispo habla en privado. No, el obispo es una persona pública, debe hablar en público y denunciar el error públicamente. El error que es público debe ser denunciado públicamente. Entonces, si un obispo no quiere hablar públicamente, pues está en una situación muy anormal. No puede ser. Y entonces, en esta época, recordemos que estamos en el mes del Rosario, pero la Virgen nos recomendó el decir el Rosario no solo en el mes del Rosario, sino todo el año. Debemos también les recuerdo que también el Rosario quiso ser modificado por los papas conciliares, y como si fueran propietarios de la iglesia, y modifican todo. Y ya en lugar de que haya 15 misterios, como la Virgen lo aprobó cuando Santo Domingo de Guzmán, que fue que lanzó el rezo del Rosario bajo la inspiración de la Santísima Virgen, pues la Virgen aprobó el Rosario con sus 15 misterios. Con ese afán que hoy los padres conciliares de modificar todo, entonces han querido añadir otros misterios. Pero si nos podemos a pensar en la vida de Jesucristo, hay muchos hechos que pasaron en su vida. No podemos hacer un misterio por cada hecho de la vida de nuestro Señor, un misterio del Rosario. Pero los 15 misterios nos representan, son misterios, es decir, cosas muy importantes en la vida de Jesucristo. No todo lo que Jesucristo hizo era lo más importante. Así que, por ejemplo, cuando habla de la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor, son misterios muy importantes, son esenciales. Y son más importantes que otros hechos de la vida de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor resucitó o sanó a un enfermo, pues está bien, pero no es lo más importante. Es más importante su encarnación, el misterio de la Anunciación, el misterio de la Natividad, o el misterio de la crucifixión, etcétera. Esos son los grandes misterios de la vida de Jesucristo, en los cuales nos conviene pensar más, y son mucho más importantes. Entonces el demonio tiene la táctica de, cuando no nos puede hacer, nos quiere hacer distraer de lo más importante, nos da cosas buenas, pero que no son importantes, para que perdamos de vista lo más importante, lo más esencial. Y entonces el demonio se comporta de esa manera, para distraernos y hacernos olvidar lo más importante, ¿verdad?
así como esa devoción de la Divina Misericordia que fue prohibida en tiempo de Pío XII, es una devoción que nos hace olvidar primero el Sagrado Corazón, porque las personas que dicen que son devotas de la devoción a la Divina Misericordia se olvidan de la devoción al Sagrado Corazón. Quiere decir que el demonio ya logró que él olvide el Sagrado Corazón. Pero es que Dios no hace cosas contradictorias. Dios no hizo la revelación a Santa Margarita María de la devoción al Sagrado Corazón para después desdecirse con la devoción de la Divina Misericordia. Es una contradicción. Y de hecho el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en el lugar donde fue el lugar de las apariciones del Sagrado Corazón, dijo que ya la devoción al Sagrado Corazón no era necesaria porque existía la devoción de la Divina Misericordia. Entonces ahí se ve el engaño diabólico de distraer de algo para... incluso aquellos que dicen la corona de la Divina Misericordia ya no dicen el rosario. Entonces el demonio ha logrado que se distraigan del Sagrado Corazón y de la devoción al rosario. Entonces esa devoción fue prohibida por la Iglesia en tiempo de Pío XII, pero hoy ya todo está permitido y fue reintroducida por el Papa Juan Pablo II. Pero ahí vemos contradicciones. ¿Quién tiene la razón? ¿El antiguo magisterio antes del Vaticano II o el nuevo magisterio conciliar que está en contradicción? Hay que escoger. Entonces, así que pongamos mucho cuidado. Dios nos llama a todos a pertenecer a la Iglesia. Tengamos cuidado en saber qué es la Iglesia, cuáles son los tesoros de la Iglesia. Y nadie nos puede decir lo contrario, porque la Iglesia misma nos ha enseñado siempre eso. Entonces no es porque un nuevo Papa, que siguiendo más el ejemplo de Judas que de los apóstoles, que así como San Pedro negó 3 veces a nuestro Señor, era el Papa, pero se equivocó. Puede pasar que históricamente ha habido papas que han fallado, pero no es la regla constante, no, en general los papas siempre han sido una garantía y por eso nos basamos siempre en las encíclicas, en los textos de los papas de toda la historia, salvo aquellos que son en contradicción con todos los demás papas y que son una minoría, que son una ínfima minoría. Entonces no nos preocupa lo que nos digan a nosotros, que nosotros no somos fieles al Vaticano II. Pues claro que no somos fieles porque es una nueva iglesia. Como ellos dijeron, la iglesia conciliar que nunca existió es algo nuevo, nunca existió la iglesia conciliar, siempre existió la iglesia católica. Y ahora nos dicen la iglesia conciliar, bueno, pues es otra cosa, es una nueva religión, una secta, pero no es la iglesia católica. Es algo nuevo, que no existía antes, ¿verdad? Así que debemos permanecer fieles a la Iglesia Católica, una santa, católica y apostólica, que viene desde Jesucristo y nadie la puede modificar, y los ministros de Dios están ahí para conservarla, para darla a los fieles, claro está. Y nosotros no podemos servirnos de esa nueva religión para salvar a las almas, ni de la nueva misa, ni de los nuevos sacramentos. Hay que alejar a las almas de todo eso porque es nuevo. Nosotros sabemos dónde está la verdadera Iglesia Católica, es la que está en la tradición, que es algo que es transmitido desde nuestro Señor. Y en eso hay estabilidad, no se cambia. Vamos a pedirle a Nuestra Señora del Rosario que haga que muchos católicos comprendan la profundidad de la crisis, que no se queden a una superficie, porque ciertamente todos estos hechos que hoy pasan con el Papa Francisco son la superficie, pero hay el fondo del problema, y es lo que mucha gente no comprende, que todo eso viene del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II viene del modernismo que fue condenado por la Iglesia,
viene del liberalismo, viene del protestantismo, viene de la masonería. Todo eso debemos tenerlo claro en el espíritu para que no nos dejemos engañar, ni los sacerdotes ni los fieles. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.